Buenas, soy Axel Liera. Yo la reacción del capítulo número 10 de Tate no Yusha no Nariagari, cuarta temporada, o mejor conocido como El ascenso del héroe del escudo. Y bueno, en el episodio anterior la travesía de Naofumi pues continuaba para, bueno, liberar pues la situación justamente de el pueblecito, viendo cómo pues están iniciando los preparativos para tomar la vieja capital. Pero curiosamente en medio de todo esto vemos cómo pues se terminan topando con una curiosa personaje muy similar a nuestra querida Sadena. Y bueno, viendo cómo pues también aparentemente tiene el mismo gusto por el alcohol pues que esta misma. Poco a poco pues interesándose en nuestro querido Naofumi y aparte pues teniendo un interés aparente en nuestra queridísima Raftalia. Y después de involucrarnos pues un poquito pues con ella y tal, y bueno, Sadena pues dándonos un poquito de contexto con respecto pues a su clan y cómo pues estos servían como pues las sacerdotisas estas de la muerte que se dedicaban pues a hacer los trabajos sucios ahí de como una especie de policía secreta podríamos llegar a decir, haciendo pues rápidamente uno pues la conexión, aunque Naofumi parece pues hacerla un poquito más tarde, o sea, ya que cuando vemos cuando se ha llegado el momento, termina recibiendo pues esta carta por parte pues de esta misteriosa chica, la cual bueno vemos con bueno de la ay, que era sacerdotisa, ya no me acuerdo cómo le llamaban a la sacerdotisa del dragón del agua. Eh, la cual vemos como pues al final se pide verse con Naofumi o alguien pues de la misma relevancia y tal para poder hablar de esta situación pues de forma calmadita, dándole al final pues el básicamente pues la misma firma que curiosamente la misteriosa chica pues había nos había dado, recordemos, pues en una de las cartitas. Es por eso que Naofumi al final pues logra hacer la conexión porque todas las cosas pues pasadas no le hicieron pues hacer la conexión antes. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se terminará mostrando pues con este encuentro, si podremos solucionar esto pues de manera pacífica. Lo dudo la verdad viendo o sea, lo que hay detrás y tal, y bueno, al menos evitar pues que haya más catástrofes. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación comencemos. Bueno, debo admitir que ha sido un capítulo interesante viendo cómo pues se ha estado llevando la situación pues de todo el conflicto pues político y tal. A diferencia pues de los otros episodios y tal, o sea que lo sentía realmente como que estaban ahí alargando pues ahí las cosas. Finalmente parece que estamos llegando pues a el final de este conflicto. Y bueno, recordemos que esta chica, la sacerdotisa del agua, había pedido pues reunirse con el Naofumi o pues alguien ahí de que ostente pues ahí también nivel. Y vemos que la que termina siendo elegida termina siendo pues la mismísima Raftalia. La verdad es que yo pensé que sí iba a ser Naofumi el que terminara yendo y tal. Pero bueno, fue interesante ver, o sea, cómo pues ahí quieren darle pues este crecimiento pues a nuestra querida chica que como vemos pues ha decidido sí o sí pues convertirse en la emperatriz de este lugar. Y bueno, ya con la conversación, o sea, con la sacerdotisa del dragón del agua, vemos como pues ella en un principio termina mencionando ahí el hecho de, oh, mira, te tengo una propuesta, ríndete y todo va a salir bien, y tal, te garantizo la protección y tal y cual. Y esta es una de las cosas de que me fastidia tanto, o sea, porque se la tenía muy
confiada, la verdad, en que todo iba a salir bien. O sea, cuando estaba claro que desde el momento en que las cosas se salieron de control, ese notorio de que no se tienen las cosas bajo control. Así que no puedes terminar haciendo pues esas promesas y hacer, o sea, que todo, no, sí, todo se solucionará y tal. Pensando, o sea, que bueno, el trato que ella haga y tal, al final, bueno, el entre comillas, emperador, terminará por aceptarlo. Digo, a mí me pareció muy ingenuo ahí de su parte, o sea, el pensar pues que sí iba a terminar convenciendo ahí a tal. Pero bueno, afortunadamente Raftalia se termina negando, obviamente pues a rendirse y tal, obviamente pues viendo lo que está pasando pues en el país y cómo pues está tan jodido, es que decide pues sí o sí terminar luchando justamente pues para lograr salvar a los ciudadanos pues de este lugar, lo cual vemos que al final termina conmoviendo pues a la misma sacerdotisa del agua, quien por alguna razón no entiendo por qué rayos no terminó haciendo un puto golpe de estado, o sea, terminar ahí ayudando y salvar justamente, o sea, que vemos que lo que pasa aquí pues es que justamente intenta proteger a el emperador, que como terminamos descubriendo se trata de simplemente un niño. Y bueno, ahora que lo estoy pensando, se me acaba de venir a la mente. Recordemos que esta chica tuvo un flashback donde terminaba recordando cómo pues morían ahí, o más que nada creo que ella mataba a tal, pero no me acuerdo, o sea, porque nos muestran también con unos niños o una familia ahí asustada y tal, pero no me acuerdo si justamente era este mismo niño, pero puede tener sentido, o sea, si de alguna manera a ella le terminaron mandando asesinar a tal, o probablemente a su antigua sucesora se le mandaron a matar y tal, y ella como que se quedó ahí con, digamos, el trauma y tal, y por eso tiene esta situación de culpabilidad, y por eso pues quiere ahí proteger al emperador, que sabe pues que es una persona totalmente inocente. Tendría sentido, la verdad, un poquito pues ahí las acciones pues de esta chica, pero al final, como les digo, o sea, ha terminado dejando pues ahí en riesgo, o sea, viendo notoriamente, o sea, que el emperador está siendo manipulado, o sea, porque no es como que no, no es una situación donde el mismo emperador, o sea, o sea, sea mezquino y tal, o sea, porque nos han presentado en otras obras, o sea, emperadores niños mezquinos, o sea, si recordamos a Kame ga Kill, tenía, o sea, como emperador justamente a un niño bastante cabronazo, que según recuerdo creo que el que estaba manipulado pues ahí por su tío, pero el chico, o sea, era un bastante déspota y tal. Aquí es una situación similar, solo que el niño pues no es mezquino, simplemente pues es un niño inocente, o sea, que terminó llegando a una situación de poder a la muy corta edad, y obviamente vemos como pues es la mismísima máquina quien al final termina controlando pues toda la cuestión, o sea, porque obviamente generalmente suele ser así, al menos de lo que recuerdo, o sea, que cómo funcionan este tipo de cosas es que, bueno, obviamente el emperador necesita un asesor, o sea, para debido pues a su corta edad pues no puede simplemente pues estar ahí, entonces se necesita pues ahí de un asesor quien realmente vendría siendo quien termine ostentando el verdadero poder. Por eso muchas veces, o sea, estaban todas estas situaciones de eh, hombres o nobles sí, o madres de nobles, o sea, queriendo poner a su hijo, o sea, en posición ahí de poder para obviamente terminar rigiendo pues estos mismos bajo la sombra. Pero bueno, al final, la sacerdotisa del agua se termina prometiendo a Raftalia, viendo, o sea, cómo pues sus intenciones son nobles y bueno, ni ninguno de los ambos bandos, al menos de los bandos buenos, quiere un derramamiento de sangre. Le termina proponiendo, bueno, te entregamos ahí puedes entrar a la capital, bueno, a la vieja capital y tal, sin ningún problema y tal.
Eh, Puedes hacer el ritual y tal, pero bueno, vas a bajar ahí tus armas, yo voy a hablar con el emperador y bueno, vamos a intentar ahí buscar una reunión con él para solucionar esto pues de la manera pacífica. Pero bueno, si por algún motivo, o sea, las cosas se terminan saliendo de control, por favor, al menos pues se termina mencionándose que no termina siendo nada malo, obviamente pues a el pobre emperador. Y bueno, yo me he preguntado, o sea, ¿por qué tanto respeto al emperador? ¿Por qué tan... Ay, ya cuando lo mostraron, pues ya tiene bastante, bastante más sentido. Pero como digo, o sea, para mí esto era como que, wow, es que ninguno piensa aquí, es que ninguno piensa, o sea, en que va a haber gente, o sea, que esto no le va a convenir, especialmente para tu lado, chica, o sea, para el lado de la sacerdotisa del agua, o sea, que sabes que el emperador, o sea, tiene una consejera como máquina que aparentemente no oculta sus intenciones de ser una mezquina y me estás diciendo, o sea, que no, o sea, no dudaste en ningún punto en que tu plan de paz no saldría, o sea, no terminaría, o sea, llegando a absolutamente nada, es que yo no entiendo, la verdad es que hay muchas tonterías, o sea, que cometieron aquí los personajes que yo digo, buah, buenos líderes, o sea, yo admiro, o sea, que quieren solucionar esto pues de manera, o sea, que menos derramamiento de sangre haya, así deberían ser los verdaderos líderes, o sea, buscando la situación, o sea, que menos confrontación y menos conflicto termine dando, pero también no hay que ser un tonto, o sea, para bajar ahí la guardia tan fácil o para creer, o sea, que todo pues puede solucionarse, o sea, simplemente con buenas intenciones y tal, ya que al final, como terminamos viendo, pues las cosas se terminan saliendo de control. Pero al menos en el periodo de tiempo logramos conseguir, bueno, bufear a Raftalia, bufear a nuestro grupo, conseguir, o sea, que también los héroes, tanto del arco como de la espada, adquirieran ahí el buff de poder. Bueno, un mínimo de cameo de Motoyasu ahora con sus pollitos, así que bastante bien la verdad, aunque empieza a preocuparme un poquito la estabilidad mental de Motoyasu, pero al menos es feliz ahí con sus pollas. Y bueno, ya al final la reunión ahí con el emperador y la máquina, vemos como pues estúpidamente le digo, yo no entiendo, o sea, qué está haciendo esta chica, o sea, la sacerdotisa del agua, o sea, ¿por qué no hace nada? O sea, ¿por qué no piensa un poquito? O sea, ¿por qué no...? O sea, y ustedes dirán, no, es que no puede revelarse porque bla, 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 bla. Estás viendo que el único factor, o sea, que está jodiendo las cosas es máquina. Y estás dándote cuenta, o sea, de que el pobre emperador, o sea, le tiene miedo y está ahí y tal. ¿Por qué rayos? O sea, no la matas. ¿Por qué rayos? Y ves, o sea, que realmente son las jodiendas de esta mujer, o sea, la que está jodiendo ahí las cosas. ¿Por qué rayos no terminas haciendo absolutamente nada y dejas que toda esta situación, pues, llegue a estos extremos? Pero, en fin. O sea, hay que tener ahí un poquito de conciencia de, bueno, cuando hay que levantarse un poquito pues en contra y de tal. Pero, en fin. Al final, lamentablemente, por sus tonterías y tal, vemos como pues el emperador termina ordenando a la sacerdotisa del agua, pues obviamente evitar, bueno, luchar contra el ejército rebelde. Por lo cual, pues básicamente termina rompiendo su promesa con Raftalia y por lo cual pues el derramamiento de sangre, o sea que supuestamente no querían, al final puede que se termine llevando a cabo. Así que bastante jodido, la verdad veo la situación. Afortunadamente este anime no es tan turbio en ese sentido, así que no creo, o sea que al final termine pasando pues algo negativo ahí en contra de toda esta cuestión. Ahora que lo pienso, ¿quién fue la antigua sacerdotisa del agua? ¿Habrá sido Sadena? O sea, sabemos que Sadena fue una.
pero no sé si cuando se refieren a la antigua, o sea, esta de que mencionas, se refieren a Sadena, porque sería interesante que Sadena se encontrara con esta chica y le hiciera ver, o sea, de que bueno, al final no tienes que siempre pues seguir órdenes y tal. Sería ahí un buen crecimiento de personaje también pues para esa, o sea, para la sacerdotisa del agua. Pero, en fin, a esperar a ver cómo resultan las cosas, a ver si no termina bien, le va habiendo pues mucho conflicto, les digo, o sea, no lo creo porque y si termina habiendo va a ser de personajes ahí randoms y tal porque generalmente pues digo, no es el tipo de anime, o sea, sí es un poquito sangriento, bueno, entre comillas, es ha sido un poquito duro, o sea, como cuando encuentran a la amiga muerta de Raftalia y tal. O sea, sí ha tenido sus momentos pues durillos y tal, pero por regla general no termina siendo, digamos, tan seinen, le digo, en ese sentido. Así que bueno, esperar a ver qué es que resulta pues de este conflicto y si al final Kutenlo tendrá alguna esperancita. Así que ya con esto, hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.